Concepto de proporcionalidad directa. El problema de inicio dice: una resma de papel bond pesa 2 libras. Representa el peso y libras de X resmas de papel bond, pero para esto vamos a realizar los 3 literales que se nos presentan. Literal A: cuando el valor de X es multiplicado por 2, por 3, por 4, ¿cómo cambia el valor de Y? Para poder contestar esta pregunta, vamos a tomar un valor particular de X, el más sencillo, que es el valor de 1, y vamos a efectuar lo que se nos está preguntando. Si multiplicamos el valor de X, el primero, que es 1, por 2, veamos qué sucede con el valor de Y. Pasa de 2 a 4, es decir, también se multiplica por 2. Si multiplicamos el valor de X por 3, veamos qué pasa con su correspondiente Y. De 2 a 6, lo que significa que también se multiplica por 3. Probemos con 4. Y veamos qué pasa con el correspondiente Y. 2 por 4, 8. Entonces, si multiplicamos el valor de X por una cantidad determinada, vemos que este cambia, evidentemente, pero el valor de Y cambia de la misma manera. Entonces, cuando el valor de X es multiplicado por 2, 3, 4, etcétera, ¿cómo cambia el valor de Y? Como respuesta vamos a contestar el valor de Y cambia multiplicándose por 2, 3, 4, etcétera. Es decir, cambia de la misma manera. Ahora, literal B. ¿Cuál es el valor de Y entre X? ¿Es constante? Se nos pregunta esto porque podemos ver que no hay un solo valor para Y ni un solo valor para X. Pero en cada uno de los tiempos de la tabla analicemos esta división. La primera, Y entre X, para el primer tiempo en la tabla nos quedaría como 2 entre 1. ¿Qué es 2? Para el segundo, nos quedaría 4 entre 2, que es también 2. Para el tercero, 6 entre 3, que es también 2. Y vemos que sí va siendo un valor constante. Le damos uno más, solo que el último. No el último posible, sino el último de la tabla. Y nuevamente nota 2. ¿Qué significa eso? Que para cualquier tiempo en la tabla, para cualquier par de valor X con su respectiva Y, la división Y entre X siempre nos va a dar 2 en esta situación en particular. Entonces, ya encontramos el valor de 2 y la respuesta sería sí es constante. Aparece en todos los tiempos, incluso en aquella
en aquellos tiempos en la tabla que no calculamos, como 8 entre 4 o 10 entre 5. También es 2. Todo nos va dando el valor de 2. Y por último, representa y en términos de x. ¿Qué significa representar y en términos de x? Esto es muy importante porque es algo que nos van a estar pidiendo a lo largo de toda la unidad. Representar y en términos de x es una ecuación que empiece como y igual. Y que después del igual, en el miembro derecho, tengamos una expresión que contenga a x, de tal manera que el valor de y lo podemos encontrar mediante el valor de x con alguna que otra operación. ¿Y de dónde podríamos sacar esta expresión? Pues una, podríamos razonar. Y representa las libras, x representa las resmas. Entonces, como cada resma pesa 2 libras, nosotros sabemos cómo encontrar el peso total si tenemos una cantidad determinada de resmas de papel bond. Esa sería una forma de razonarlo bastante sencilla. Otra, que es todavía más sencilla, sería obtener esa igualdad desde aquí. Ya sabemos que y sobre x nos va a dar 2 siempre. Entonces, yo quiero una ecuación de la forma y igual. En la expresión y sobre x igual 2 ya tengo la y, ya tengo el igual. ¿Qué sucede con la expresión del lado derecho? Tiene que tener a la x y la x no tiene que estar a la izquierda con la y. Entonces, el valor o el término x que está dividiendo lo puedo transponer de miembro cambiando de operación. Está dividiendo la y en el miembro izquierdo, en el miembro derecho, va a pasar a multiplicar a lo que esté allá, que es solamente 2. Entonces nos quedaría y igual a 2 multiplicado con x, que llega a multiplicar, es decir, y igual a 2x, que tiene sentido con lo dicho al principio. El número de resmas lo multiplicamos por 2 para encontrar el peso, porque cada resma pesa 2 libras. Entonces, en el problema inicial, x y y son dos variables que están relacionadas, mientras la cantidad que no varía, en este caso fue 2, es una constante. X y y son dos variables relacionadas y el 2 es una constante. Cuando y es función de x y se puede escribir como una ecuación y igual a x, donde a es un número, así como en nuestro ejemplo y igual 2x, entonces decimos que y es directamente proporcional a x. Y al número a le llamamos constante de proporcionalidad. En este caso, también podemos decir que el peso total de las resmas es función de x, ya que si conocemos la cantidad de resmas, podemos determinar cuál es su peso. Entonces vemos claramente una relación de función y la proporcionalidad directa es una relación de función entre dos variables. La proporcionalidad directa siempre se puede escribir como una ecuación de la forma y igual a x. La a va a ser un número constante, se le llama particularmente constante de proporcionalidad, y y x pues son las variables. Problemas propuestos. Vamos a determinar si y es directamente proporcional a x. ¿Y cómo vamos a conseguir esto? Pues escribiendo la ecuación y igual a x. Pero para poder escribir esta ecuación es necesario calcular el valor de a. ¿Y cómo vamos a calcular el valor de a? En primer lugar, se va a completar la tablita. La tabla claramente se completa mediante razonamiento. Por eso es que solamente tiene valores pequeños y pocos.
Entonces vamos a leer el enunciado en cada literal, cada una de las situaciones, y dependiendo de qué dice la situación, así vamos a completar la tabla. Cuando ya tengamos completa la tabla, en el caso del literal A sería este valor y este otro, vamos a ver si existe constante de proporcionalidad. ¿Y cómo vamos a determinar si existe constante de proporcionalidad? Vamos a realizar las tres divisiones, y entre x, y entre x y y entre x. Si en los tres casos obtenemos un mismo número, sería un valor constante de proporcionalidad, sería el valor de A. Luego, si en el caso tengamos la constante de proporcionalidad exista, entonces simplemente, y la hayamos determinado, simplemente vamos a escribir y igual la constante x, nada más. Y ahí estaría ya lo que se nos está pidiendo. Y igual a x. Entonces, para la A ya dijimos, hay que completar la tabla y luego dividir en los tres tiempos, y entre x, y entre x, y entre x. Si la división nos da lo mismo, ese sería el valor A de la constante. Y lo vamos a escribir a la par de x en y igual a x. Lo mismo en el segundo, habría que llenar aquí. Y en el tercero hay que llenar los tres valores de y en los tres tiempos de la tabla. Para ello, pues solamente se logra leyendo el enunciado y analizando la situación.